Hola, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a presentar la educación lancasteriana y la educación positivista y el impacto que hubo en ellos. Soy Estefana Miriam Martínez Rodríguez. Siendo una mujer docente en formación, estos temas de la historia de la educación en México son muy importantes, ya que tendemos a hacer que cómo la educación ha ido evolucionando. En este periodo fue cuando nos independizamos de la corona española. Es la educación lancasteriana. La educación es la que se le implementaban aún regaños físicos, el método de enseñanza era puro memorizar y también se le daba énfasis, toda la gente le daba énfasis a la educación religiosa, a la religión católica. Y en esto hubo un periodo de transición que fue que llegó la educación positivista, que lo que quería hacer la educación positivista era educación laica y gratuita. También gracias a esto se le ha dado más derecho a la mujer de estudiar en la educación positivista. Y también implementaron muchísimo más escuelas, no eran las necesarias, pero aún así las implementaron. De todo esto nos damos cuenta que hemos progresado, ya que en la actualidad la educación es laica y gratuita a nivel universal. Y en México, esto ya es un derecho. Mi nombre es Gisela Arriola y yo voy a dar mi reflexión acerca de estas escuelas. Bueno, a mi punto de vista, en las escuelas de la actualidad debemos aplicar ambas educaciones, la educación lancasteriana y la educación positivista. En la actualidad tenemos más herramientas para aplicar mejor estas escuelas y así sacar el mejor provecho de los alumnos, ya que el positivismo es en donde se acepta como conocimiento válido el saber científico obtenido a través de la experimentación. Es decir, con la utilización del método científico se estudian los hechos y a partir de estos se deducen las leyes que lo hacen valederos. También se podría hacer un día o cierto tiempo en clase a la semana para aplicar la educación lancasteriana, en donde los alumnos que tienen mejor y mayor rendimiento dentro de los grupos serán los encargados de apoyar y enseñar a sus demás compañeros lo que se ve en clase o ayudarlos en temas que batallen. Hoy en día tenemos más herramientas para mejorar la educación, pero si seguimos algunas estrategias como la educación lancasteriana y la educación positivista, así podemos hacer que destaquen más los alumnos. Por ejemplo, la educación lancasteriana se apoyaba mutuamente y era más didáctica las clases, y eso atraía más a los alumnos a estudiar. Y la educación positivista era más centrado en el método científico. La educación lancasteriana y la educación positivista nos ayudaron a tener estrategias para comunicar los conocimientos que nos aportaron los pioneros de la educación. Mi nombre es Carlos y vengo a hablarles sobre mi opinión sobre la educación lancasteriana y la educación positivista en el impacto de la educación actual. La educación lancasteriana y la educación positivista nos ayudaron mucho en la formación docente, ya que gracias a ellos nos dieron los conocimientos que nos permiten tener estrategias y procedimientos necesarios para comunicar y transmitir los conocimientos a los alumnos eficazmente, como por ejemplo los conocimientos científicos que nos aportó los pioneros de la educación positivista. Las diferencias que hay entre los inicios de las etapas y la educación que conocemos hoy en día es que cuando empezó no estaba muy bien estructurado como lo está ahora. Por ejemplo, la educación positivista habla sobre la apertura del conocimiento científico, dejando atrás el pensamiento mágico que antes que se llevaban más. Ahora el conocimiento científico es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra educación, ya que desde la primaria llevamos materias relacionadas al conocimiento científico, que es como la química, la matemática, la física, el cálculo, álgebra, entre otras. Y gracias a esto, pues tuvimos acceso a esta información, a grandes descubrimientos, a evolucionar en nuestro pensamiento y ya no guiarnos tanto por el pensamiento mágico, por la religión y por otras cosas que no nos permitían avanzar mucho, como el conocimiento científico. Esa es una de las esa es una de las grandes diferencias que noté yo. También hoy en día es mucho más importante ampliar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento a través de estos temas. Y pues ahorita estamos con esta educación ya gracias a todos esos personajes que nos pusieron, que aperturaron todo este conocimiento y también a la educación lancasteriana.